quijada, me parece, quedó el ídolo. Por algo es el campeón mundial de Ring of Honor, Bandido. Ataque Bandido. Tenía la patada Andrade. Oye. En su guiri para Andrade, el ídolo. Lo bloqueaba bien Bandido. Lo cruzan. Rebota. Se agacha. No, señor. Logra levantar a Andrade. Lo pasa por encima de la tercera cuerda. Patada que bloquea Andrade. Oye, mira ahora cómo lo está amarrando. ¡Wow! Los tensores en el cine. Tremendo golpe para Bandido. Quedó enganchado con sus piernas del tercer esquinero ahora. Cuidado. Esto no puede terminar bien. Está pensando un pisotón. ¡No! Se aparta el peligro, Bandido. Falló Andrade. Vuelve a fallar con el lazo Andrade. Y lo lleva directamente con ese suplex, castigándole la nuca contra el esquinero inferior. Bandido, Andrade, el ídolo. Preocupado Don Callis. Y por supuesto preocupado esa. Vamos a ver ahora la repetición. ¿Dónde se Clarísimo se vio. la nuca, la cabeza de Andrade? Eso le puede apagar las luces a cualquiera. Recuerden que ahí hay cables. Todavía no se recupera Andrade, el ídolo. Ahí estaba cerca la situación la señorita árbitro. Andrade recién recuperándose, Bandido. Lo tiene en la mira. Antebrazo a la cabeza para Bandido. Ahora, la familia de Don Callis no ha tenido la mejor suerte esta noche en Revolution. Vimos que perdieron los campeonatos mundiales de tríos. Repartiendo golpes de parte y parte. Machetazo al pecho de Bandido. Que no es que Takeshita tampoco pudo llevarse el campeonato continental. Uy, palo abierto al pecho de Andrade, el ídolo. Con fuerza ataca Andrade, el ídolo. Responde el favor, Bandido. Cuidado, siguiente de más duro. Oye, ahora con lazos al cuello. Lo persigue. Bota en la cara de Bandido antes de que regresase de las cuerdas. Movida fenomenal, rápida, astuta por parte de Andrade, del ídolo. Envía durísimo de espaldas el esquinero Bandido, que logra castigar con la rodilla Andrade, del ídolo. Y fuerte golpe de antebrazo en forma de uppercut. Miren. Salto maternal, tornillo, plancha encima de Andrade. Hermoso tornillo, papá. Pues ese movimiento que no se demora mucho, no puede ponerse a celebrar aquí Bandido. Tiene que seguir el ataque. ¡Qué fuerza! Se protege Andrade. Lo van a enganchar. Toma de cintura. Se protege Andrade. No quiere soltarlo Bandido. Lo tiene en la mira. Super patada a la quijada de Andrade, el ídolo, que termina en la zona de ringside. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué tiene en mente Bandido? Me huele. Ataque aéreo. ¡Virgazo! ¡Qué hermosura por encima de la tercera cuerda! Enganchando para el giro arriba de afuera. Impresionante manera de volar aquí en el cielo del Crypto.com. Con problemas en el cuello. Continúa, me parece, Andrade. Lo va a revisar Aubrey Edwards. Andrade ahora sí dando señales de que siente mucho dolor en la nuca. No es que el suplex ese no fue nada bonito. Sí, contra el esquinero, ¿verdad? Sí, sí. Viene buscando el ataque aéreo. Bandido. Peligro inminente para Andrade, el ídolo. Bandido. Viene el sapo. Recibieron a Bandido. Lindo homenaje de Bandido al hombre grande del Paso. Ataca Andrade, el ídolo. Suplex. Tres amigos a la vista, señor. De parte y parte homenaje. Otro homenaje, sí, señor. Van dos cuates. Dos carnales. ¡No! Y Bandido dice, no, señor. Ahora me toca a mí. Suplex Alemán para Andrade. Otra más. Óyeme. El segundo. Y falta el tercer amigo. Pero está girando Andrade. Viene el contraataque. Suplex Alemán para Bandido. Gira nuevamente. Oh, qué competencia. Suplex para Bandido. Ahí está, girando las caderas. Buscando al tercer cuate, el tercer amigo. Ataca. Bandido, suplex alemán. Bueno, este homenaje cantidad de suplexes a un gran luchador olímpico también. Sí, señor. No le está dando tregua ninguna. Andrade, el tercero en línea, cortesía de Bandido.
Vamos a ver quién se rinde primero, amigos. Bueno, me parece que Andrade todavía sigue muy adolorido de la nuca. Y después de ese suplex alemán contra el esquinero y parte de las cuerdas. Buscando altura, Bandido en este momento. Peligro para Andrade, el ídolo. Lo está midiendo. Lo tiene la mira, se lanza. Plata, qué bonito. Enganche 1, 2. Y qué maniobra, y casi termina victoria para Bandido. Estuvo muy cerca de terminar la lucha. Se tuvo confianza y mucha confianza propia, Bandido, ante el héroe que era admirado, buscando la victoria como debe ser, Bandido. Vamos, la repetición perfectamente aplicada, esa estrella fugaz. La verdad que no se pueden ver mejores ejecuciones de una estrella fugaz que termina en plancha. Oye, ahora 21 Plex quizás. ¿Será? Buscándolo. No. Antebrazo para Bandido. No. Falló Andrade, lo hicieron fallar, lo enganchan. Peligro para Andrade, el ídolo apoyándose en la cuerda inferior. Quiere sacarlo hacia la zona de risa y de espaldas, Bandido. Está bajando el centro de gravedad. Protegiéndose Andrade, el ídolo. Sí. Uy, pero ahora se apoya en las cuerdas intermedias. Bandido tratando de levantar a Andrade, el ídolo. Andrade lo frena. Enmascara y termina en la zona de risa de Bandido. Brutal forma de hacer colapsar a Bandido por parte de Andrade. Y ahora arrastrándose Bandido. Y en este justo momento tiene una leve ventaja en la noche Andrade, el ídolo, y va a volar. ¿A poco sí? Viene desde la esquina superior y va a volar hacia atrás, si no me equivoco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Salto mortal! Brutal castigo sobre Bandido. Está bien, dice Don Carlos, está bien. Qué arriesgada maniobra por parte de Andrade, el ídolo. Y otra fanática, otra selfie. ¿No es la misma? No, es otra. Oye, pero Tiene una en cada lado. yo pensaba que eso solamente le pasaba a Ariel. Ahora esta se llevó el teléfono. Ahora sí va a recibir el DM. A mí ya no, ya. Tú eres un actor famoso. Andrade, el ídolo. En control de la situación, viene con ataque aéreo que puede ser definitivo. Sí. Me parece que va a tratar de ejecutar la misma maniobra hacia atrás. Salto mortal invertido. No había nadie, pero se protege. Castiga de todas maneras a Bandido. Enganche de pierna 1, 2. Y Bandido dice que no. Genial la movida. Increíble cómo puede cambiar de decisión en el aire. Característico ese ataque en Andrade del ídolo. Es increíble cómo lo hace lucir tan fácil. Sigue el ataque sobre Bandido. Andrade muy cerca de la victoria, por lo menos eso piensa él. La gente, por supuesto, les gusta lo que están viendo. Lo está anunciando Andrade el ídolo. Preparando esas rodillas. Viene toda máquina. Sí. Doble rodillazo sobre Bandido. Esto puede ser. Encima Andrade, enganche 1, 2 y Bandido reacciona. Sigue luchando hasta el final. A duras penas logra escapar de la derrota, Bandido. Vuelve el ataque Andrade, el ídolo. ¡Oh, sorprenden! Andrade, paquetito verdadero. 1, 2. Ataca Andrade. Lo levantan. Termina al otro lado de las cuerdas. En Suigiri para Andrade. Rápidamente escalando las cuerdas ambos. Oye, esto es Una mejor peligroso. posición, aparentemente, Bandido. Peligrosísimo. ¡Miren eso! Dios mío, ¿qué fue eso? Castigo brutal. 1, 2. Y por poco gana Bandido. Eso fue escalofriante. Bandido. Tiene problemas Andrade. Tremenda llave de rendición y Andrade tiene que buscar la soga. Estaba muy cerca de las cuerdas Andrade. Tanto impetuoso Bandido para buscar esa sumisión. Wow. Es la rodilla que tiene la protección de Andrade. De todas maneras, nos están entregando un señor combate como era esperado. Ataca Bandido.
Levanta Andrade, lo tiene sobre el hombro, sobre los hombros, mejor dicho ahora. La rodilla da en el blanco, en toda la mandíbula de Andrade, el ídolo. Muy cerca de la victoria, Bandido. Rodilla X. Sabemos lo que sigue después. Lo tienen preparado. Viene rápidamente el ataque, Bandido. ¡Ay, ay, ay! Otra vez lo engaña, Andrade falla la patada, pero no falla con el codo. 1, 2 y por poquito. No sé cómo se salió de esa trampa, Bandido. Bandido está levantando a Andrade. ¡Oye! ¡Qué manera de castigarlo con el tacón! Una especie de patada del escorpión. ¡Wow! ¿Cómo tú puedes protegerte de eso? Bueno, o sea, estás cayendo por un lado y la patada viene por el otro. Exacto. Y ahora Mamá. nuevamente en posición parece 21 Plex. ¡Qué gran contraataque de Bandido! Este es el arte del ring en su cima. Y Andrade no puede ni siquiera levantarse. Que no se confía en Bandido. Bandido tiene que terminar esto ahora. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Oh, de abajito! ¿Qué? Suplex elevado con puerto olímpico. 1, 2 y... ¡Qué manera más elegante hubiese sido de terminar la lucha por parte de Bandido! ¡Increíble! ¡Fascinante! ¿Y no ha terminado? Levantan a Andrade, el ídolo. Bandido tiene sobre los hombros. Una vez más en problemas el ídolo. Buscando. La rodilla tras directa a la mandíbula de Andrade, el ídolo. ¿Cómo sonó eso? Tiene que seguir el ataque, Bandido. ¿Por qué se demora? No sé. Lo está Está midiendo. esperando Sí. la posición perfecta para aplicar. Ahora sí el 21 Plex. Andrade usando las cuerdas para levantarse. Andrade se incorpora, viene. Usa el 21 Plex. Bandido. ¿Qué? Gira, Andrade cae de pie como un gato. Andrade bloquea la punta. No falla el codo. Nuevamente y ahora. No falla el codo. Andrade, el ídolo. Doble enganche. Oh, va a buscar un mensaje directo desde arriba. Un super mensaje directo. El ring está que arde. Lo hizo. Puede ganar Andrade, enganche. Cobertura 1, 2 y la cuenta llega a 3. ¡Qué gran batalla! ¡Qué gran victoria de Andrade, el ídolo! Una victoria enorme para Andrade y la familia de Don Callis. No le iba bien la noche a Don Callis. Aquí Bandido cayó ante su ídolo, alguien que él admiraba. Ahora los dos son dignos de un enorme aplauso, una gran ovación. ¡Qué gran combate entre Andrade, el ídolo, y Bandido! Y de este gran combate entre dos gladiadores mexicanos, nos vamos a ir, amigos, a un combate de locura total. Combate de tríos, estilo torneo.